Mari, me encanta nuestra invitada de hoy porque Melissa es una fiel activista de los derechos de la comunidad y pues bueno, ha estudiado el tema, trabaja en eso, es activista y lo vive. Anda full time sobre este tema y bueno, ya tenemos a Melissa acá. Hola, Sí, mucho. Carly. Hola, Meli. Déjame y les contamos a los oyentes un poquito sobre ti. Yo también conocí a Meli hace mucho tiempo. Nos alegra que nos estés acompañando hoy en el episodio de hoy sobre diversidad sexual. Como decía Charlie, pues es súper chévere tenerte acá porque eres alguien además de nuestra generación que también pues ha vivido muchos de los cambios y vive muchos de los cambios que hemos presenciado. Entonces, para quienes nos están escuchando, Melissa Monroy es politóloga barranquillera, feminista, con un máster o maestría en género de la Universidad de los Andes en Bogotá. Cuenta con una amplia experiencia en temas LGBTI y de mujeres. Se declara activista a favor de la igualdad real de derechos. Hizo parte de Paz a la Calle en Barranquilla, que ahí es donde nos conocimos las dos, y fue una iniciativa, pues esta fue una iniciativa a favor del acuerdo de paz ya después del plebiscito. Es además creadora de la cuenta de Instagram Historia de Mujeres, en donde busca resaltar el rol de las mujeres en la historia y actualmente se desempeña como consultora por los derechos de la mujer en el Instituto de la Raza y la Igualdad. Y Entonces, recibimos a Meli con su banda favorita. Meli, bienvenida. Hola, muchas gracias, Charlie. Muchas gracias, Mari, por la invitación para conversar sobre este tema que en verdad me apasiona. Ay, qué genial. Ahí estamos escuchando de fondo a Queen. Bueno, Meli, este es el mes de en este mes se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ y bueno, vamos a hablar de este tema, cómo surge este día y por qué la importancia de esta conmemoración. Claro, pues arranco a contarles. De una, claro, vamos de una. Bueno, pues el Día del Orgullo LGBTI nace en el año 1969 con los disturbios en Stonewall Inn. De hecho, el año pasado se conmemoraban los 50 años y fue súper Sí. importante a nivel mundial. Todo el mundo habló de eso, se discutió mucho porque, bueno, son 50 años en que el movimiento LGBTI se ha movilizado y se ha visibilizado mucho. Bueno, ¿qué pasa en Stonewall? Stonewall Inn es o era un bar en Nueva York donde se reunían las personas LGBTI, más que todo mujeres trans afro, que es muy importante resaltar eso. Y la policía se metía cada vez que le daba la gana, que estaba desparchada, se metía, levantaba Bolivia a todo el mundo y nada, la gente no hacía nada, se quedaba callada, pues se sobaba los golpes y ya, ¿qué más podían hacer? Hasta que un día se cansaron de esto, se mamaron, como se dice. ¿Puedo decir esa palabra? sí, No te sí, sí. preocupes, sí. Bueno, se mamaron de eso y se formó unos disturbios de las personas LGBT que estaban ahí en ese bar con la policía. Hubo muertos, hubo muchos detenidos. Se dice, eso es como el chisme urbano, que quien inició esto fue Masha P. Johnson, que era una activista trans negra. Ella cuenta que ella fue la primera piedra que tiró, ella fue la que inició todo. La Y amamos a bueno, ella. sí, o sea, a ella le debemos mucho. Y, y bueno, entonces el año siguiente la gente se reunió para conmemorar lo que pasó, para recordar a las personas que fueron heridas, que murieron, etcétera. Y desde ahí empezó la tradición. Eso fue un 28 de junio y por eso la Marcha del Orgullo se suele celebrar a nivel mundial en el mes de junio o primer fin de semana de julio para conmemorar esta fecha. Entonces, bueno, en San Francisco se empezaron a reunir mucho y empezaron a moverse en grande y fue como que cuando se empezó a masificar la cosa y se ha ido extendiendo poco a poco a nivel mundial. No hay una fecha como súper estática para las marchas a nivel mundial, pero normalmente el 28 de junio es considerado el Día del Orgullo, es como la gran fecha. Me encanta eso que nos ubicas mucho en la historia. Yo por lo menos no tenía ni idea lo que nos cuentas de quién fue la primera persona que lanzó esa piedra y que era un espacio
de mujeres, afro, trans, es algo muy importante. Y hablando de eso, ¿por qué no hacemos un repaso también como de las siglas? Porque hablamos mucho de LGBTIQ y como que en particular muchas personas puede que no sepan a qué se refiere la letra Q de queer, que es un concepto más o menos reciente. Entonces, si nos ayudas a todos y a todas a entenderlo mejor. Claro, bueno, vamos con las sílabas. Bueno, la L es de las mujeres lesbianas, que son aquellas mujeres que sienten atracción erótica o afectiva hacia otras mujeres. La G es para referirnos a los hombres gay, que son aquellos hombres que sienten atracción erótica o afectiva hacia otros hombres. La B es de las personas bisexuales, quienes sienten atracción erótica afectiva, ya sea hacia personas del mismo sexo o del sexo contrario. Y esto puede suceder o no al mismo tiempo, pues mucha gente piensa como que, ay, no, bisexual, es poliamoroso, no sé qué, o sea, no. Puede suceder como puede no suceder que sea al mismo tiempo. La T hace referencia, de hecho, hay algunos países en Brasil, por ejemplo, hablan de lo LGBTTI, las llamadas 3T, que son hacen referencia a las personas travestis, transformistas y transexuales. Las personas transformistas son aquellas personas que por diversión o por trabajo se visten como la persona del sexo contrario, como puede ser la drag queen o como puede ser alguien que va a hacer una obra de teatro. Creo que todo el mundo en el colegio en algún momento nos disfrazamos del otro sexo. Yo en varias ocasiones me disfracé de hombre. Uy, Claro, es genial. muy divertido. Yo Sí, también, aprovecho también un día en mi equipo, en mi grupo de teatro, estuvimos haciendo unos fonomímicos y yo me di a la tarea, tengo que hacer algo distinto y me vestí como mujer, como Maía, representando precisamente a Maía y bueno, me ganaste el primer lugar y todo. ajá. Genial. Bueno, qué chévere Entonces, eso. si vamos estabas Tres explicando transvestismo. travestis, sí. Las personas transexuales son aquellos que se identifican con el otro sexo, que es su identidad de género, y los transgéneros ya es quienes realizan el cambio, la operación de reasignación de género. Es un Muy tema muy importante. complejo y hay que, digamos, tenerlo muy claro. A quienes nos están sintonizando en este momento, estamos con Melissa Monroy, que es politóloga y nos está hablando de qué, de diversidad sexual. Estamos en junio, mes de la diversidad sexual. Estamos aquí en su programa Vive a tu manera. Estamos todos los viernes a las 4 p.m. y con repetición los domingos aquí por los 89.6 FM de Bocaribe Radio o por la plataforma digital www.bocaribe.net. Meli, quería comentarte y más que todo entremos un poco a evaluar las políticas públicas destinadas a la protección de los derechos de la comunidad. ¿Funcionan? ¿Se quedan cortas? ¿Cuál es tu visión sobre esto? Charlie, ¿Qué pero te... acuérdate que quedamos en la Q de Ay, queer. sí, sí, Ah, bueno. disculpa, falta la Q, lo más importante porque es una de las siglas que se añadió a esto. Faltan dos, falta la I y la Q. Y la Q. Cuéntanos, Meli. La, la I, brevemente, la I hace referencia a las personas intersexuales, a los que antes llamaban hermafroditas, que son las personas que pueden tener cualquiera de los dos géneros, de los dos sexos, de identidades sexuales, y esto puede ser tanto fenotípico, o sea, corporalmente, que tienen presencia de pene y vagina, como también puede ser genotípico de los genes. Hay personas que, ustedes saben que XX son los hombres, los genes XY son las mujeres. Hay personas que tienen XXY, por ejemplo. De hecho, hay genetistas que dicen que hay más de 30 configuraciones. Wow, Ah, bueno, increíble. y sí. Y la Q, que hace referencia a lo queer, es algo nuevo. Queer es una palabra en inglés que se refería de forma despectiva a las personas LGBT y era como lo rarito. Es una expresión muy despectiva, pero la población LGBTI lo adoptó y lo resignificó y lo dicen con orgullo. Pero claro, esto es una expresión de Occidente
es como acá decir la marica, que uno ha oído esa palabra mucho de forma despectiva, pero dentro de la misma comunidad se está utilizando para resignificarse, para decir con orgullo, pues sí, yo soy marica, porque queer no me identifica. Entonces el marica es algo más cercano que muchas veces se ha utilizado de forma para humillar o degradar, y yo lo utilizo como para fortalecerme. Oye, Meli, ¿y queer se podría también identificar a una persona? De pronto, voy a tomarme de ejemplo, no sé, si yo, Marisela, me considero mujer hetero, pero resulta que, como hablábamos antes en el programa, expreso mi género vistiéndome de una manera, digamos, distinta, no sé, como con mucho color o muchos accesorios, no sé, o de pronto incluso me puedo vestir como hombre o algo. ¿Podría entonces declararme como queer? ¿Encajo en Sí, esa? Ok. sí, total, porque lo queer ya intenta romper todo esto de que esto es homosexual, toda esa rigidez de que esto es lo homosexual, esto es lo heterosexual, hasta aquí llega un límite de lo femenino, hasta aquí llega lo masculino. No, lo queer es algo más fluido que te da esa posibilidad de moverte más y de transformar como que este binarismo de lo que estamos tan acostumbrados, como que si eres esto, no eres lo otro, no, puede ser muchas cosas a la vez. Qué bonito. Lo queer es como lo rebelde, como la rebeldía eh, en ese término, ¿cierto? Total, total. Es como para romper con muchas cosas que nos han socializado y nos han criado así, pensando como que no, es que esto es así y es una caja de la que no puedes escapar. No, pues somos humanos. Muchas vainas son construcciones, nosotros podemos fluir. Sí, eso es lo que Me de pronto encanta. muchas personas no han comprendido, y es que cada ser es distinto y cada ser piensa distinto y cada ser elige lo que quiere en su vida, y nosotros tenemos que respetar. Una invitación a todos y a todas a respetar. Bueno, Meli, ya entrando, como te decía ahorita que me adelanté en la pregunta, quería que evaluáramos como esas políticas públicas que están obviamente destinadas a la protección de la comunidad. Si ves que funcionan, se quedan cortas, ¿cómo la ves tú? Ay, Charlie, ¿qué te digo? Sí, Pues, esa es una pregunta que es como el pollito, tenía que decir y se dijo. no, pues bueno, desde hace rato el gobierno nacional había anunciado una política pública LGBT, pero eso empezó como algo muy fuerte y después fue perdiendo tanto la potencia y la magnitud, y después terminó como iban a hacer un decreto y después iban a hacer no sé qué, y después otra vez que la política pública. Y al final, la verdad, no sé en qué quedó esa discusión, pero esa discusión quedó súper blanda. O sea, era de llegar a los lugares comunes que ya sabíamos, y eso es algo que pasa mucho, tanto en lo nacional como en lo local. Llegar a unos lugares comunes y uno dice como que, bueno, ¿y qué transformación puede haber acá? ¿Qué media a largo plazo? Pues entonces la otra es que hacen una política pública que es muy chévere, que sienta un precedente de reconocimiento de derechos, pero no le dan presupuesto. Y es como que, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Porque de acto simbólico tampoco. Mm, yo siento que es necesario que que los gobiernos locales, sobre todo, puedan inspirarse en las realidades propias, porque hay veces que se ponen a hacer como que, no es que voy a hacer una política pública como la de Bogotá. Bogotá tiene otros procesos, otras realidades, y es necesario que se pueda estudiar bien qué está pasando. Hay veces que los funcionarios públicos no tienen ni idea de la realidad de la población, de quién es la población LGBT, quiénes son, qué están haciendo, en qué andan, qué necesitan. Y creo que hacia allá tienen que apuntar, de que sean cosas más concretas, más directas y más realistas. Sí, eso es hasta una forma también de discriminación, no velar por esos derechos. Total, así es. Ay, sí, Meli, cambiando un poquito de tema y trayéndolo a algo muy actual, eh, bueno, mencionábamos que tú manejas una cuenta de Instagram, que es una red social a la que muchos y muchas personas tienen acceso. ¿cómo es, Mari, Eh, para que la gente la busque? sí, la cuenta es @historia de mujeres, y allí Meli cuelga fotos y la biografía y los logros de distintas mujeres que muchos no conocemos, precisamente como en esa búsqueda de visibilizar sus historias. Entonces, Mary, yo quería que nos contaras un poco tú cómo ves
el rol de las plataformas digitales en pro de los derechos de la comunidad, en contra de los prejuicios, de la estigmatización? ¿Crees que es una herramienta realmente útil, de impacto? Ok, bueno, primero la cuenta no es Historia de Mujeres, sino @Historia Mujeres y está en Sí, Instagram. disculpe, Historia Mujeres, Historia mujeres, @Mujeres. Sí. @historia mujeres. Lo vamos a corregir. Yo lo estaba buscando y no me aparecía, con razón. No, pues Ups, sí. Aquí ya la conseguí. Ya. genial. Meli, ¿es No, pues historias_mujeres con mujer esa? Tiene un no. fondito amarillo. Sí, @Historia Mujeres. Ya Historia la encontré, Mujeres. ya la encontré. Sí, Follow ya and- vi, Me ya vi que encanta tengo cómo un se ve nuevo ese feed. seguidor. Pues como decía Mari, en la historia, la cuenta busca exaltar la labor de mujeres que no han sido tan conocidas, que se han perdido en la historia. Y a mí se me ocurrió esta vaina por cuando leía a esta Gerda Lerner, cuando ella es una historiadora feminista y ella realiza como una genealogía del patriarcado. Y ella dice que el patriarcado busca, o sea, la mujer está en todos los momentos de la historia y ella tiene un papel muy importante y muy relevante, pero lo han intentado ocultar y desaparecer. Entonces, como que visibilizar que la mujer siempre ha estado presente. Sobre el rol de estos sitios, pues, Mari, yo pienso que aquí pasa una cosa que puede ser un arma de dos filos, de doble filo. Por un lado, es algo que populariza mucho estos temas, que puede hacer que lleguen a más personas, que puede tener un alcance muy grande y que la gente puede empezar a tener discusiones sobre esto. La otra cara de esa moneda es la crítica que le hacen al feminismo pop, que es como que puede que las discusiones queden siendo muy light, que queden muy superficial Totalmente, sí. y que no se profundice y que no se busca trascender de ahí. Es como la doble cara de la moneda. Y si bien son discusiones, o sea, creo que en el tema de igualdad sexual y de género, creo que son unas plataformas importantes porque sirven para normalizar esto, para que no sea raro. O sea, creo que ya es más frecuente que uno pueda ver imágenes de la bandera, de hombres besándose, de mujeres besándose, que se pueda hablar de este tema más abiertamente y creo que por eso las nuevas generaciones han tenido la posibilidad de ser más incluyentes con el tema, porque ya es algo cercano, no es una cosa rara, no es la persona que veo de vez en cuando por la ventana, porque no aparece, no hay ninguna representación, ni en medios, ni en nada. Entonces ya es algo que lo tengo todos los días cerca, que me ayuda a normalizarlo y me ayuda a entender qué está pasando. Pero creo que el reto está en que nos pongamos esa tarea de poder profundizar y poder ahondar más en los temas. Claro, y además que hoy en día se habla de activismo digital, y eso me parece como muy valioso porque o sea, bueno, si por alguna razón no quieres, no te gusta o algo así, salir a la calle o un activismo, si digamos afuera, desde nuestros hogares, desde nuestro móvil, podemos hacer cosas creativas, así como esta creación de esta cuenta, muchas cosas más, crear un blog. Eso es lo que siempre le digo como a las personas, que pues ya cada uno tiene el poder de comunicar cosas significativas, reflexiones. Entonces definitivamente es lo que tú dices, como las herramientas digitales son de doble filo y nosotros escogemos cómo utilizarlas. Claro, y mira que al menos este año todos los Pride, todas las marchas del orgullo van a ser digitales. Entonces es un reto de cómo vamos a hacer eso, cómo vamos a movilizarnos digitalmente por una causa y cómo esto se puede extrapolar por otras causas. Divino eso. Mari, pues, quería hacer como un aporte a lo que decía Meli respecto a las plataformas, y pues considero también que es un medio a través del cual todos y todas aprendemos diariamente acerca del contenido y reafirmamos también nuestros pensamientos o nuestras orientaciones. El trabajo que se hace a través de las plataformas es precioso, y es supremamente importante, sobre todo para las nuevas generaciones, que pues somos las que estamos todo el día pegados a esto.
Y bueno, Meli, te felicito por generar contenido tan valioso para nosotras las mujeres. Y muy linda tu cuenta, ya te sigo, muy valioso todo lo que tienes allí. Gracias, Lala. Bueno, Meli, y un poquito a manera de reflexión final, hablando de las categorías que estábamos conversando antes, ¿tú crees que nos ayudan a la expresión individual, la construcción de identidad, o de pronto pueden terminar siendo una camisa de fuerza que nos limite también a nivel social? Pues es una buena pregunta y fue una de mis preguntas de tesis, porque mi Brava. tesis, mi tesis fue sobre identidades LGBTI en la movilización política y un poco era ver si existe o no. Pues con la LGBTI pasa una cosa que es la llamada diversidad en la diversidad. En una sola bolsa se echaron unas identidades muy disímiles, muy diferentes, pero que tenían como el tema de orientación sexual, identidad de género diversa. ¿La identidad para qué sirve? O sea, si bien la crítica a las políticas de la identidad es que estas limitan mucho y encierran, y además, no recuerdo qué autor es el que decía que sería Stuart Hall, no me acuerdo si fue Stuart Hall o Grossberg, que decían que las políticas de la identidad tienen un problema y es que se basan en las carencias, en que yo me uno con un grupo de personas porque nos faltan unos derechos y no tanto en las fortalezas. Pero más allá de eso, estamos en un mundo, o sea, seamos realistas, o sea, en un mundo ideal donde todos somos iguales, todos tenemos igual de derechos, no es necesario estar en esta diferencia del nosotros y el ellos, pero estamos en un mundo que en verdad, o sea, hay una serie de violencia y vulneraciones de derechos, y creo que decir que las identidades no existen sería hablar desde un privilegio. Estamos con unas identidades que están siendo vulneradas, que matan a personas simplemente por ser lesbianas, gays, trans, es una realidad que pasa. Entonces, estas personas se agrupan para buscar una lucha de derechos, para buscar un acceso y garantía de derechos, pero también no solamente se queda lo LGBT como el gueto, sino que lo que encontré en mi tesis es que se buscan alianzas estratégicas para poder participar en espacios de toma de decisión electoralmente y para poder luchar contra enemigos comunes. Por ejemplo, con toda esta ola de los fundamentalismos, de la falsa ideología de género, porque no existe una ideología de género, pero con ese chisme que se regó entre los grupos fundamentalistas, los grupos LGBTI se unieron con las mujeres y así dependiendo de la lucha y de las interseccionalidades se van creando alianzas y eso es algo bonito porque son oportunidades y es la estrategia que ha servido en Colombia de crear alianzas para luchar por objetivos comunes. Y hablando de esos derechos, yo me acuerdo en una conversación con Wilson Castañeda, precisamente en una charla, él hablaba que son muy distintos los derechos que se exigen acá en Colombia versus Estados Unidos. ¿Es así? Claro, porque, por ejemplo, en el norte global, o sea, las luchas primarias son como que de matrimonio, de adopción, de ese tipo de cosas. Acá en Colombia, si bien también tenemos esas luchas, pero estamos también peleando por la dignidad, por la vida. ¿Cómo así que sí? De hecho, hoy vi un tuit de la red comunitaria trans que una mujer trans murió en Bogotá porque llegó la ambulancia y cuando vieron que se está ahogando la mujer trans, no recuerdo el nombre, cuando llegó la ambulancia supieron que tenía VIH y se fueron y la dejaron morir. No puede ser. La dejaron morir, eso pasó ayer u hoy lo vi y está muy revuelto. Pero yo creo que lo que estamos luchando en Colombia es por un derecho a la vida, acceso a derechos básicos, a la salud, a educación, a libre circulación. Eso es lo que se está luchando y se tiene que luchar, porque claro, una vez una mujer trans me dijo, estábamos en una conferencia, estaba hablando una mujer de Bogotá, y la mujer trans me dijo como que regia la marica, que se está pensando en casarse y que está pensando en adoptar. Pero a nosotros nos toca, ella es de Cali, a nosotros nos toca estar peleando
porque no nos maten, porque no nos griten cosas en la calle, porque no nos hagan daño. Entonces son unas realidades muy diferentes. Y mira cómo cada persona va luchando por su idealismo y mira que luchar por un derecho tan básico como es el derecho a la vida nos une y sigue esta lucha. Oye, yo estuve la vez pasada hablando con Mari sobre ese proceso de cómo es salir del closet. No sé si de pronto existe a nivel psicológico ese proceso, esa metodología, pero Mary, ¿tú qué le podrías decir a esas personas de esos privilegios, de que se están perdiendo de poder explorar todo esto? Pues yo creo que es complejo porque hay personas que por razones también de supervivencia no pueden salir del closet porque ya sea la familia, ya sea el entorno en el que está. Pero definitivamente lo que creo que es una opinión común que en el closet se ahoga uno. Uno está encerrado, uno está sin poder respirar, uno está sin ver la luz, metafórica y Me metafóricamente hablando. ericé, porque es verdad lo que dices, y también es muy triste, o sea, se sufren enfermedades físicas, enfermedades emocionales, Mentales, mentales, sí. cuando no puedes ser tú mismo, vivir a tu manera, o sea, expresarte, vestirte, hablar, andar con las personas y en los lugares donde tú quieras. Entonces, ciertamente tenemos todos como una responsabilidad ante eso. Eh, Ese es un gran mensaje que queremos dar en el programa de hoy, que al reconocer y al hacerle sentir a las otras personas que pueden ser ellas mismas, pues también es una forma de pedir y que nos dejen ser a nosotros mismos. Y eso es convivencia, eso es paz, eso es solidaridad, que es lo que tanto necesitamos en Colombia. Entonces, en serio, esa frase que dijiste que dentro del closet uno se ahoga, pues es Sí. realmente verdad. Así es. Bueno, Meli, creo que ya con esto terminamos esta parte de la conversación, del programa. Muchas gracias por acompañarnos y seguramente no va a ser la primera vez que estés de invitada en el programa porque pues sabemos que todas tus actividades son súper valiosas y que nos puedes seguir acompañando en este aprendizaje. No, gracias Mari por la invitación, gracias a Charlie y a Lala por el espacio, ¿verdad? Lo disfruté y quedo, quedo a su disposición para lo que necesiten. Gracias, Meli, por acompañarnos en este espacio. Era Melissa Monroy, politóloga, quien estuvo hablando de diversidad sexual. Si usted se perdió este espacio, esta entrevista, puede buscarlo en la página web de la Fundación Sede Social, www.sedesocial.org, y ahí en el slash de podcast encontrará esto y otros programas que hemos tenido a lo largo de este 2020. Meli, gracias por aquí. Y bueno, vamos a una pausa, pero con una canción que a mí me encanta, ¿sí o no, Mari? De nuestro querido Ricky Martin. Sí, vamos a escuchar la canción Lo mejor de mi vida eres tú y ya les contaremos un poco más de por qué la escogimos y también ahorita venimos a escuchar a Lala. Lo mejor de mi vida eres tú. Nos vemos ahorita, ya venimos. Cuando escuchamos esta canción del Waka Waka, llega el momento de nuestra querida Lala Deportes a hablarnos y a decirnos que las mujeres sí saben de deporte. Lala, bienvenida a esta sección tuya. Hola Charlie, bueno, feliz, me encanta el programa de hoy. Estamos hablando de diversidad sexual, es un tema bastante amplio y que en el mundo del deporte no es tan amplio, Charlie, no es tan amplio. De hecho, todavía es un tabú y bueno, parte de eso vamos a hablar hoy en esta sección. Me encanta, Lala. Yo te tenía una pregunta, si la quieres responder de una vez. Yo sé que en mayo, bueno, sabemos que muchos deportes están detenidos, algunos concursos se han hecho vía online. Yo vi, por ejemplo, que se hizo el campeonato de tiro al blanco y la campeona fue colombiana, ¿cierto? Sí, señora. Pero también sé que la liga alemana empezó actividades y quisiera saber tu opinión, ¿qué te pareció eso? Tú como hincha del fútbol, ¿cómo la viste?
Bueno, el regreso de la Bundesliga, de hecho, fue una de las primeras ligas en regresar, en retornar. Obviamente se hizo a puerta cerrada, teniendo absolutamente todas las medidas de bioseguridad. Y bueno, hasta el momento todo ha funcionado con normalidad. Pienso que, bueno, el fútbol tendrá que seguirse reactivando, igual que el resto de los deportes. De hecho, bueno, se espera incluso que se jueguen hasta 2 partidos por semana para poder recuperar este tiempo perdido y que, bueno, que todo también ya vaya volviendo a la normalidad, pero bueno, hasta el momento la liga alemana ha sido como una buena prueba piloto del regreso. Los fanáticos y fanáticas del fútbol están huérfanos con el deporte porque es algo que es tan pasional y no se puede ver, no se puede vivir por obvias razones. Pero Lala, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy? Bueno, Charlie, digamos que haciéndole un aporte a lo que acabas de decir, sí, lo que pasa es que el deporte o el fútbol en particular hace parte de la rutina de alguien que le gusta. Tú sabes que todos los miércoles hay un partido de Champions, que todos los domingos hay un partido de Liga o los sábados, y hay fútbol sábados y domingos. Entonces, cuando no tienes eso en tu día a día, te quitan eso de la rutina, tú llega un momento en que dices, oye, me hace falta. Y yo creo que así estamos todos, ya con ansias locas de que todo vuelva a la normalidad. Y bueno, para el día de hoy, pues vamos a hablar acerca también de la diversidad sexual en el tema del deporte, en especial en el fútbol, que todavía es un tabú bastante grande. De hecho, aquí en Colombia todavía ningún jugador de fútbol en toda la historia pues se ha definido como homosexual, por ejemplo, al menos en el fútbol masculino. Por ejemplo, países como España, que digamos son uno de los países donde más se acepta, digamos, la homosexualidad, tampoco ningún jugador de fútbol jamás en toda la historia se ha declarado como gay. Entonces uno se pone a pensar si realmente es que ningún jugador de fútbol es gay o es que la presión mediática y digamos que lo masculino que puede ser ese deporte no les permite salir y decir, oye, sí, yo soy gay, sin sentir que la hinchada o que la prensa los va a recriminar o los va a maltratar. No, es Sí, que Lala, yo me imagino, por ejemplo, yo he seguido algunas noticias de expresiones, digamos, de odio, de rechazo, de racismo de parte de la hinchada hacia algunos jugadores en algunos equipos de Europa, que les tiran incluso como cáscaras de banano. Sí. Entonces, imagínate si eso sucede por el color de la piel, imagínate en el caso de la inclinación u orientación sexual. Me imagino que debe ser Total, realmente difícil. total. Y sabes qué es lo más, digamos, lo más grave del asunto, que las federaciones de fútbol y los equipos han hecho bastantes, digamos, políticas y se han unido a muchas marchas acerca del respeto y el no racismo. ¿Sí? De hecho, pues en Europa los uniformes tienen una banda en el brazo que dice respect, que Mm, precisamente habla del respeto a las demás personas y al no racismo, pero no se unen a la lucha por los derechos de la comunidad LGBTI. De hecho, no hacen ninguna mención al respecto, se mantienen bastante al margen. Entonces, esto quiere decir que todavía este tema sigue siendo un tabú en el deporte, sigue siendo un tabú en el fútbol. De hecho, tenemos un jugador alemán que se llama Manuel Neuer, que este es un jugador que él es el capitán de la selección alemana y es el arquero del Bayern de Múnich. Él es un gran defensor de los derechos de la comunidad LGBTI y ha donado pues bastantes recursos para esto, ha salido públicamente a defender a la comunidad y a decirle a los jugadores que si en algún momento ellos tienen que decir que son homosexuales, que pues que lo hagan con toda tranquilidad. Y mira que esto a él le ha traído también algunos problemas porque la prensa ha utilizado estas afirmaciones o ha utilizado, digamos, estos comentarios como afirmación de su orientación sexual y a pesar que él está casado con una mujer, muchos dicen que él es homosexual simplemente por defender los derechos de la comunidad. De hecho, en el Mundial del 2018, en el partido Alemania-México, México tuvo que pagar una multa porque cada vez que el jugador Manuel Neuer tocaba el balón,
los comentarios homofóbicos hacia él eran una barbaridad. Entonces, ahí vemos cómo no solamente, digamos, las personas que lo son sufren, sino las que lo defienden también. Y es un tema bastante delicado que debe seguirse manejando y tratando porque hay mucha violencia al respecto. Tremendo. Lala, ¿tú te imaginas en un futuro la posibilidad de partidos de fútbol mixtos? Sería lo mejor. Pues Mari, Silencio, hubo un silencio. wow, no sabría qué decirte. Lo que pasa es que te voy a dar mi opinión muy personal al respecto. Yo creo que a pesar de que todos somos iguales en derechos, no podemos desconocer que físicamente podemos no ser tan iguales. Es decir, Pero tú sabes que hay unas jugadoras que te hacen gambetas y espectaculares. Hace unos programas hablamos de las brechas salariales, siendo que las mujeres entrenan, juegan, todo. claro, no me refiero ni siquiera no me refiero a las actitudes como tal, o a las capacidades que tenga una mujer de jugar. Hay mujeres que juegan espectacular, si no me refiero a la fuerza física. Física neta, solamente me refiero a eso. De pronto en algún momento se logre, pero digamos, no sé, yo de pronto allí sí siento que podría, no sé, es un tema delicado, Mari, es un tema delicado. Un tema Pero mira delicado. que A mí ahora que me hablas del encantaría ver lado, un partido mixto divino. Yo creo que eso debemos apuntarle a eso sí, pronto. allá debemos apuntarlo. Pienso que tal vez el trabajo ni siquiera se tendría que hacer con las mujeres, se tendría que hacer también con los hombres. Mira que para que las mujeres sean árbitro, eso también ha sido una tarea complicada porque, o cuando las mujeres son, sí, que son árbitros, entonces los jugadores sienten que no se le pueden acercar, que no las pueden tocar, que, que son débiles o que hay que ser delicados con ellas. Entonces, por eso te digo, es un tema delicado, es un tema que hay que tratar no solamente en el aspecto físico, sino también en la aceptación y en manejar el tema con los hombres también, de cómo nos perciben ellos. Así es, y Laura nos hablaba ahorita sobre hombres, bueno, digamos que futbolistas, hombres que no han salido del closet, que son pocos, pero del lado de las mujeres sí, sí tenemos. Por ejemplo, aquí investigando en nuestro querido Google, encontré a Abby Wattsbush, que Ujú. es la futbolista canadiense más reconocida en el balompié femenino por su capacidad técnica y por su liderazgo como capitana de la selección de Canadá. En el 2013 contrajo matrimonio con su pareja Sara y se ha convertido en una de las defensoras de los derechos de la comunidad LGBT a lo largo del mundo. También está Casey Stone, ella es de Inglaterra, también digamos que salió a luz pública su caso, digamos que se declaró homosexualmente públicamente, entonces del lado femenino está como más flexible la cosa, Lau. Sí, de hecho sabemos que en este caso, en el deporte o en el fútbol es más sencillo, un poco más sencillo para la mujer por varias razones, porque el fútbol femenino es un poco menos visible y porque, digamos, yo creo que yo varias veces les he comentado aquí en el programa que yo siento que el fútbol a veces es como un mundo de hombres. Cuando yo voy al estadio, por ejemplo, Totalmente, sí. siento que eso es un ambiente de hombres. Entonces, por supuesto, es más complicado porque los futbolistas, por ejemplo, no solamente, digamos, es lo que desarrollan, sino que se vuelven figuras emblemáticas para los hombres en especial. Entonces, para ellos es un poco más complicado como romper ese paradigma o esa perfección de imagen de un hombre macho, pues.